Antes de comenzar con la clase 6, donde evaluaremos la aplicación de la ecuación de la energía a los escurrimientos a superficie libre, veamos las respuestas correctas a las afirmaciones que le dejé al final de la clase pasada. En los escurrimientos permanentes gradualmente variados, las aceleraciones convectivas son iguales a 0 y las locales son distintas de 0. Es al revés. En los gradualmente variados, las locales son iguales a 0 porque son permanentes y las convectivas son distintas de 0 porque hay variaciones de los parámetros hidráulicos a lo largo del recorrido. En los escurrimientos friccionales, las pérdidas de energía son solo resultado de la fricción del líquido contra los contornos sólidos. Eso es verdad, ya que no consideramos las pérdidas locales por separación del flujo. Los movimientos gradualmente variados no pueden ser considerados como movimientos friccionales. Dijimos que sí, tanto los uniformes como los gradualmente variados podemos considerarlos como friccionales, puesto que en esos casos podemos asumir como que se cumplen las reglas de Bress y los filetes son cuasi rectilíneos y paralelos. El esfuerzo de corte medio en el fondo puede expresarse en un escurrimiento gradualmente variado como tau 0 igual a gamma por el radio hidráulico por la pendiente de la línea de energía total, que es correcto. Y en los escurrimientos friccionales, las pérdidas de energía y la resistencia al movimiento no tienen un origen común. Y como dijimos varias veces, tanto las pérdidas de energía como la resistencia al movimiento tienen un origen común. Comencemos entonces con la aplicación de la ecuación de la energía en los escurrimientos a superficie libre. Para eso vamos a tomar un escurrimiento permanente gradualmente variado que, como dijimos, permite aplicar la ecuación de la energía porque se cumplen las reglas de Bress, es decir, que si se cumplen las reglas de Bress, filetes cuasi rectilíneos y paralelos, vamos a tener distribución hidrostática de presiones, y entonces en una determinada sección la energía la podemos caracterizar por la distancia del fondo a un plano de referencia definida como Z1, la energía de presión que va a coincidir con el tirante H1 o con la altura H1, en este caso como la pendiente de fondo es pequeña, H y D, o sea la altura y el tirante son iguales, y por último tenemos el término de energía cinética. Entonces vamos a plantear o a aplicar la ecuación de energía al sistema representado en esta figura entre las secciones S1 y S2. Podemos ver que Z más H más alfa U cuadrado sobre 2G en la sección 1 va a ser igual a los tres términos en la sección 2 más la pérdida de energía entre la sección 1 y 2. Y vamos a definir lo que es energía propia. Energía propia es el término que suma la energía de presión más la energía cinética. Es decir, que la energía propia, que la vamos a representar como H mayúscula, es igual a H minúscula, que es el tirante, más alfa U cuadrado sobre 2G. Y con esta definición, reemplazando en la aplicación de la energía, tenemos que Z más la energía propia en la sección 1 es igual a Z más la energía propia en la sección 1 más la pérdida de energía. Es decir, que la variación de energía propia es la variación de cota menos la pérdida de energía. Y si a partir de esto queremos calcular el gradiente de energía propia, es decir, la variación de energía propia con el recorrido, dividiendo todos los términos por el delta S y planteando el límite para delta S tendiendo a 0, podríamos decir que la derivada total de la energía propia respecto al recorrido va a ser igual a I menos J asterisco, es decir, que la derivada total de la energía propia respecto al recorrido es la pendiente de fondo menos la pendiente de la línea de energía total. Pero algo interesante respecto de energía es que uno sabe que los escurrimientos van a ir de mayor energía a menor energía. Si por ejemplo acá nosotros tenemos más energía, menos energía, sabemos que el escurrimiento va a ir de izquierda a derecha. Pero al plantear la variación de energía propia con el recorrido, si la pendiente
de energía total fuera mayor que la pendiente de fondo, la variación va a ser que tengamos una disminución de energía propia con el recorrido. Es decir, que si bien la energía total siempre tiene que disminuir con el recorrido, la energía propia puede disminuir o aumentar con el recorrido. Por ello, no hay que confundir energía total con energía propia. La energía propia también podemos evaluarla en algunas secciones de escurrimiento no gradualmente variados, siempre que donde estemos considerando la energía propia, en las secciones donde estemos considerando la energía propia, los filetes sean rectilíneos y paralelos, porque es la única forma en la que uno puede considerar que tenemos distribución hidrostática de presiones. Y a su vez, en esas secciones donde vamos a plantearlo, también tenemos que tener la distribución de velocidades conocidas para ver cuánto vale en la ecuación de energía el coeficiente de Coriolis. En un caso como el que tenemos en la figura, podemos ver una ejemplificación esquemática de un resalto hidráulico sobre fondo horizontal, donde tenemos un flujo que podríamos considerar que tiene una distribución de velocidades uniforme y distribución hidrostática de presiones aguas arriba, y también a una cierta distancia aguas abajo también se cumpliría. Sabemos que la pérdida de energía propia entre aguas arriba y aguas abajo está dada por H1 menos H2. Veamos para un tramo de escurrimiento a superficie libre en el que tenemos un movimiento permanente con un caudal constante, ¿cómo es la variación de energía propia con el tirante? En estos casos de movimiento permanente con caudal constante, la energía propia, que como hemos dicho la caracterizamos con H mayúscula, es función exclusiva del tirante y la podemos representar de esta forma. Fíjense que H es igual a H minúscula más alfa por el caudal al cuadrado sobre 2G por el área. Pero el área, que es el área de la sección, y si la sección a lo largo del recorrido se mantiene en una forma dada, o sea, no cambia la forma de la sección, eventualmente podría cambiar el tirante con el recorrido, pero la forma de la sección se mantiene. Por ejemplo, si uno tuviera una sección rectangular de un determinado ancho B, esa sección rectangular se mantiene con ese mismo ancho a lo largo del recorrido, y podemos decir que omega es solo función de h. Sabiendo entonces que la energía propia es solo función del tirante, podríamos ver que esta función la podemos expresar como la suma de otras dos funciones. A' es igual al tirante, es decir, una recta al origen con pendiente de 45 grados, y h segunda es el caudal al cuadrado sobre 2g por el área al cuadrado. Acá en realidad simplificamos y tomamos el coeficiente de Coriolis como igual a 1. Entonces esta función h segunda, que sería la que está representada aquí, se corresponde con una hipérbola centrada en el origen. Es decir, que la suma de esta función y de esta función nos daría la energía propia en función del tirante h. Haciendo la suma, hemos graficado h, o sea, tirante y energía propia, y hemos dejado la recta 45 grados como referencia, y esta curva que tenemos aquí, que tiene un mínimo, es la curva que expresa la variación de energía propia en función del tirante. Cuando h toma un valor muy grande, o sea, tiende a infinito, o cuando h tiene un valor muy chico, es decir, que tiende a cero, vemos que la curva de energía propia tiende a infinito. Es decir, cuando h tiende a infinito, se hace asintótica a la primera curva esa que hemos definido como h' igual al tirante, y cuando h tiende a cero, el segundo de los términos en la ecuación de energía propia, el área tiende a ser muy chiquita, entonces
el denominador tiende a cero, esto tiende a infinito. Es decir, que en ambos extremos de variación del tirante, la ecuación tiende a infinito, es decir, que la energía propia va a tener un valor mínimo, la curva de variación de energía propia va a tener un valor mínimo. Este valor mínimo de energía propia se corresponde con un tirante H, que acá he indicado como HC, que no es ni más ni menos que el tirante crítico. Recordamos cuando Froude era igual a 1, que teníamos el escurrimiento crítico, bueno, es decir, el tirante para el cual tendríamos el escurrimiento crítico. Bueno, acá he puesto lo mismo. El mínimo de energía propia se llama, o sea, el escurrimiento para el que se produce el mínimo de energía propia se llama escurrimiento crítico, el tirante para el cual lo tenemos es el tirante crítico. Habíamos dicho que el escurrimiento crítico era aquel en el que el Froude era igual a 1, que ya lo veremos más adelante. ¿Qué quiere decir que hay una energía propia mínima? Como esta curva de energía propia se corresponde a una forma dada y a un caudal dado, lo que quiere decir es que en ninguna sección del canal donde esté escurriendo este caudal Q podemos tener una energía propia menor que la energía propia mínima o energía propia correspondiente al escurrimiento crítico. Y resumiendo, la curva H como una función del tirante es válida para todas las secciones de un cauce que mantiene su forma siempre que sea el mismo caudal. Si cambia la forma, cambia la curva. Obviamente va a cambiar como varía el área con el tirante. Pero si también cambia el caudal, también va a cambiar la función de energía propia. Ahora, acá lo que hemos graficado son dos condiciones, una con un tirante mayor que el tirante crítico y otra con un tirante menor que el tirante crítico. En ambas situaciones vamos a tener la misma energía propia, que acá llamamos H1 igual a H2, y fíjense que obviamente estas energías propias son mayores que la energía propia mínima que corresponde al tirante crítico, y acá lo que hemos graficado es para una misma geometría de sección, porque evidentemente si grafico esta condición 1 y esta condición 2 en el mismo gráfico que vale para caudal constante y forma constante, la geometría de la sección tiene que ser la misma. Por ejemplo, un canal rectangular de ancho velado, y donde en ambas condiciones escurre el mismo caudal Q, este tirante crítico, donde tengo la energía propia mínima, separa el flujo en dos tipos de escurrimiento. Los tirantes que son mayores al tirante crítico se van a corresponder con escurrimientos subcríticos, es decir, con Froude menor que 1. Y los escurrimientos donde el tirante es menor que el tirante crítico se va a corresponder con escurrimientos supercríticos, es decir, con escurrimientos donde el Froude es mayor que 1. Viendo, por ejemplo, cómo se comportaría cambiando la pendiente de fondo, vamos a ver a continuación una serie de diapositivas en el que vamos a ir distinguiendo los cambios en el comportamiento hidráulico. Partiendo de una pendiente de fondo que nos define un escurrimiento subcrítico, es decir, que tenemos un tirante H que está por encima del tirante crítico, es decir, tirantes mayores que el tirante crítico definen escurrimientos subcríticos. Ahí tendríamos que H más alfa u cuadrado sobre 2G me da la energía propia para escurrimiento, es decir, que esta condición de escurrimiento en el diagrama tirante, energía propia, lo podríamos representar a través del punto que estoy marcando acá con el puntero. Si subiera la pendiente y se mantiene el caudal y la forma, vamos a tener un tirante menor. Pasamos de este punto a este punto, la flecha azul que indica el cambio, pero todavía estamos en una condición con un tirante por encima del tirante crítico, es decir, que seguimos con escurrimientos subcríticos. Subimos un poco más la pendiente, sigue bajando el tirante, aumenta algo la energía cinética, pero la energía propia, a medida que estamos bajando los tirantes, es decir, subiendo las pendientes
va produciéndose una variación disminuyendo la energía. En este punto hemos aumentado la pendiente hasta llegar a una situación en la que tenemos la pendiente crítica. Aquí la energía cinética va a estar dado por este término. Esta se va a corresponder con el tirante crítico y obtuvimos que la energía propia llegó al valor mínimo. Ahora, ¿qué sucede si a partir de este punto yo aumento la pendiente más? Si aumento más la pendiente, el caudal que tenía va a querer escurrir con más velocidad, porque aumenta la pendiente, va a querer escurrir con más velocidad. Si quiere escurrir con más velocidad, lo va a tener que hacer con un tirante más bajo. Entonces, si aumento la pendiente y baja el tirante, ¿qué sucede? Vamos a tener una situación como la de acá. Ahora el tirante está por debajo del tirante crítico y la energía propia pasó de la mínima a una energía mayor. O sea, que este punto de acá se correspondería a una situación con un escurrimiento supercrítico, es decir, con un tirante menor que el tirante crítico. Siguiendo el proceso de incremento dependiente, ya podríamos llegar a una situación como la que expresamos acá. Sigue bajando el tirante, sigue aumentando la energía propia y los escurrimientos sigue siendo supercrítico. Esto que vimos en cómo se comporta para distintos tirantes que se van produciendo a medida que aumenta la pendiente, también podemos verlo manteniendo la misma pendiente de fondo, pero en este caso, si uno pone un elemento que hace que se produzca una aceleración a la superficie libre, va a hacer que el tirante en este canal no se mantenga en forma uniforme, sino que va tomando distintos valores. Al cambiar los tirantes, va a ser que si yo mantengo la forma de la sección, es decir, que la forma es constante, por ejemplo, seguimos con nuestro canal rectangular de ancho B, y el caudal obviamente va a ser el mismo en lo que escurre por todas las secciones, evidentemente las distintas condiciones de tirante yo las podría representar en el mismo diagrama de energía propia en función del tirante. Por ejemplo, para H1 se va a corresponder con esta condición, para una sección, por ejemplo, H2, tenemos que pasar de H1 a H2 y para H2 vamos a tener una energía propia mayor, es decir, que pasamos de una condición con una energía propia correspondiente al tirante 1 a una energía propia correspondiente al tirante 2. Como la forma y el caudal se mantuvieron constantes, hemos podido hacer análisis en el mismo diagrama de energía propia en función del tirante. Para ir terminando en esta clase de evaluar los criterios, los conceptos relativos a la ecuación de la energía, vamos a realizar el cálculo de la condición para la que se tiene el tirante crítico. Es decir, que si tenemos un caudal constante y la forma de la sección del canal también es constante, y vamos a tener que la energía propia solo es una función del tirante, esa curva de energía propia va a tener un mínimo para la condición en la que dH, o sea, la variación de energía propia respecto del tirante, sea igual a 0. Para eso, partiendo de la ecuación de la energía propia y haciendo la derivada respecto del tirante, nos queda esta expresión de aquí, que si la igualamos a 0, nos queda 1 más el caudal al cuadrado sobre 2G por menos 2 por el área de la menos 3 por el diferencial de área respecto de H. Lo que hicimos acá es, como el caudal es constante, aplicamos la regla de la cadena e hicimos la derivada del área al cuadrado por la derivada del área respecto de H, del tirante. Eso lo igualamos a 0, que es la condición que tenemos acá. Y si vemos en el gráfico que la variación del área la tenemos que tener en la superficie libre, o sea, un incremento de área se va a tener que quedar definido como un incremento de área en la parte superior de la sección. Considera que este incremento de área
eliminando los términos de orden superior, va a ser igual al ancho superficial por la variación del tirante, podemos expresar entonces la variación del área respecto de h va a ser igual al ancho superficial. Entonces en la expresión anterior, reemplazando el término que recién dijimos, nos va a quedar que el caudal al cuadrado sobre G por el área a la menos 3 por BS es igual a 1. Y a partir de acá podemos obtener la expresión que identifica la condición de escurrimiento crítico. Es decir, pasando los términos omega a la menos 3 y BS al otro lado, nos queda que el caudal al cuadrado sobre G es igual al omega cubo, o sea, el área al cubo crítica sobre BS crítico. Y el subíndice C indica que esta relación es válida solo para el tirante crítico de la sección. Es decir, que hemos obtenido la ecuación general que identifica la condición de escurrimiento crítico. Y es general porque acá no usamos ninguna sección en particular, lo hicimos para una sección genérica. En definitiva, esta condición de escurrimiento crítico dice que si tenemos un tirante crítico, ese va a ser correspondiente a un determinado caudal. O mejor dicho, que para un determinado caudal, si la sección es una sección determinada, vamos a tener un único tirante crítico posible. Es decir, que tenemos una relación biunívoca entre tirante crítico y caudal. Para una sección cualquiera, uno podría determinar cuánto vale BS en función de H, cuánto vale el área en función de H, y ir determinando para distintos H la función omega cubo sobre BS. Por ejemplo, uno podría representar para distintos H la función omega cubo sobre S como está indicado acá en el gráfico, que sería esta línea dibujada en verde. ¿Cuál sería la condición crítica? Cuando esta función es igual a q cuadrado sobre g. Entonces, si uno tiene un determinado caudal, uno viene acá, entra con q cuadrado sobre g en la ecuación y determina cuál es el omega cubo sobre bs para el que se cumple q cuadrado sobre g. Ese tirante va a ser el tirante crítico. Eso puede hacerse en forma general, pero para secciones más sencillas y conocidas, uno directamente puede poner la ecuación del área, puede poner la ecuación del ancho superficial y determinar la relación biunívoca que uno tendría entre caudal y tirante. Obviamente, para una sección trapezial como la representada acá, esta relación también va a ser función de la pendiente del talud del canal trapezial. Pero bueno, más allá de esto, como vemos que depende mucho de la geometría, hay gente que se tomó el trabajo de hacer esto, y estos cálculos los representó en determinados gráficos. Ustedes en la práctica, si tuvieran que determinar el tirante crítico en secciones trapeziales o en secciones circulares que no están funcionando como totalmente llenas, uno podría entrar en gráficos como estos, donde en función de la geometría y del caudal que esté escurriendo, puede determinar el tirante crítico. Este, por ejemplo, es uno de los gráficos extraídos del libro de Bente Chou, pero hay lo que quieran. Veamos ahora el caso del tirante crítico en la sección rectangular. Este caso sí es interesante definirlo porque es una geometría sencilla que nos permite sacar interesantes conclusiones. En este caso, el área va a ser B por H y el área superficial también vale B. Es decir, como en una sección rectangular B es constante, podemos reemplazar en la ecuación general el área crítica como B por H y el ancho superficial por B. En definitiva, nos va a quedar que Q cuadrado sobre G es igual a B cuadrado por el H crítico al cubo, donde podemos despejar el tirante crítico y nos va a quedar en función del caudal y del ancho. Podemos ver nuevamente que en esta sección sencilla el tirante crítico depende solo del caudal. En forma general, el tirante crítico es función del gasto y de la forma de la sección, como lo he repetido varias veces a lo largo de esta clase. ¿Por qué?
porque el tirante crítico es único para la curva de variación de energía propia en función del tirante. Hemos dicho que la curva de variación de energía propia en función del tirante es función solo del gasto y de la forma de la selección. Para ir terminando esta clase, tenemos algunos parámetros para la condición crítica en canal rectangular. Por ejemplo, la energía propia crítica la podríamos decir que es la mínima, pero va a ser la que corresponde al tirante crítico. Entonces, la energía propia mínima o crítica va a ser el tirante crítico más la energía cinética que corresponde a la velocidad media crítica. Uno podría reemplazar la velocidad por el área, por el caudal sobre el área crítica, y como Q cuadrado sobre G es omega cubo sobre Bs, y en este caso omega es B por H y Bs es B, reemplazando todo, finalmente, ¿qué nos queda? Que la energía propia crítica para una sección rectangular es 1,5 por el tirante crítico. Otro parámetro interesante es la velocidad media crítica, que podemos despejar también de acá, con lo cual nos va a quedar que como la energía propia crítica era 1,5 del tirante crítico, haciendo las relaciones que corresponden, podemos sacar entonces que la velocidad crítica es la raíz de g por el tirante crítico. Y si esto lo reemplazamos en el número de Freud para la sección rectangular, ¿qué tendríamos? Bueno, el número de Freud, que era U sobre la raíz de G por el tirante medio, recordemos que se trabaja con el tirante medio, pero en el caso de sección rectangular, el tirante medio es igual al tirante. Entonces, en este caso, para la condición de escurrimiento crítico, reemplazando la velocidad crítica por la raíz de G por H crítico, nos va a quedar que es la raíz de G por H crítico sobre la raíz de G por H chico, es decir, que el Freud crítico es igual a 1, tal como habíamos visto al principio de la clase en que vinculábamos las fuerzas de inercia respecto de las fuerzas de origen gravitacional. Les dejo algunas preguntitas que veremos cuáles son las correctas al principio de la clase siguiente.